Ahí volvimos. ¿Qué está? La Chicana estábamos La escuchando, de mi Chicana, amiga nos Lola y tenemos de mi que amigo ir. Acho. Sí, efectivamente, el tema nos tenemos que ir y me hizo acordar un video que vi recién de cómo se iba la gente que le habían garpado para ir al acto de Milei, se iba un rato antes porque él habló tarde y la gente se fue, todo vacío, fantástico. Realmente son la Armada Brancaleone, como decías vos recién. Claro, porque me contaba Jorge que a los que fueron, que les habían pagado hasta determinado horario, Milei se atrasó y los monos dijeron, no, nosotros tenemos cubierto hasta tal hora. Y cuando llegó Milei no había nadie, se habían ido. Típico de Milei, el presidente más impopular que existió sobre estas tierras. Bueno, vamos a volver a Moreno, pero para reflexionar un poco sobre Moreno y sobre la escena política nacional que estamos viviendo con una historiadora que vive en Moreno y que ustedes conocen, que se llama Araceli Bellota, que es feminista, historiadora, militante peronista. Y el tema ya saben, es lo que pasó hoy y lo que va a pasar en estos días. ¿Cómo estás, Araceli? Buenas noches. Hola Sandra, ¿cómo te va? Mucho gusto hablar con vos. Para mí también es un gusto. ¿Lo estuviste viendo por la tele, el acto? Sí, estuvimos acá en Moreno todo el día muy preocupados. Sí, había mucho nerviosismo, ¿no? Se le notaba a la intendenta un poco de nerviosismo por miedo a lo que pudiera pasar. Claro, porque en verdad a nosotros nos preocupa a nuestros vecinos, ¿viste? Y Claro. la verdad que ir a ese lugar de Jujuy a hacer un acto era una provocación. Encima en la zona hay muchas organizaciones que trabajan con el tema de discapacidad, hay mucho malestar en el territorio, entonces bueno. Se notaba por las cámaras que iban temprano y los vecinos estaban todos muy enojados con Milei, por eso suponíamos que iban a llevar gente de afuera. Claro, porque además digo, ya sabemos cómo es, sin duda era una provocación, iban a esperar la menor cosa para que hubiera disturbios y después terminan presos nuestra gente. Y la verdad que eso nos preocupaba mucho, por eso Mariel hizo un mensaje muy contundente pidiendo por favor que no fueran a manifestarse, que no era hoy el momento de manifestarse, Claro. que hicieran su acto y que se fueran de una vez. Claro, tenía su lógica, porque cuando él va a hacer una caravana, como ha pasado en tantos lugares, bueno, se te mete en el barrio y lo puteás, pero cuando es un cierre de campaña, lo que decía Mariel era muy sensato, bueno, déjenlos que cierren el acto y listo, cada uno en su casa, y evitamos riesgos porque esta gente puede hacer mucho daño. Claro, porque además te digo, no los hemos visto hacer campaña. Nosotros estamos haciendo campaña desde hace un montón, con las típicas mesitas de difusión en las distintas localidades, y además tenemos mucho entrenamiento en hacer casa por casa. Nuestros militantes van por cada casa, golpean las puertas y hablamos con los vecinos. Esa es la idea. Y eso ha acá sido siempre así, pero ellos no lo hacen. Lo hicimos así ganamos las elecciones del 2019 contra todo pronóstico, y bueno, y seguimos y volvimos, bueno, Mariel volvió a reelegir. Este es un pueblo peronista además, que la quiere mucho la intendenta, porque ha tenido y tiene una muy buena gestión y de contacto permanente con los vecinos, digamos. Acá se hace trabajo comunitario en serio, cuando se hacen obras o se deciden cuestiones, se consulta a los vecinos y a las vecinas. Entonces tenemos un conocimiento de lo que piensa la gente. De todas maneras, hay que pensar que en la elección pasada medio nos sorprendió. La Libertad Avanza sacó 24%, digamos, de la nada. Entonces, bueno, es todo un escenario político diferente, que además, bueno, en estos 2 años de gestión, o 1 año y 8 meses, no sé cuánto tiempo llevamos con este hombre siendo presidente, bueno, hemos visto en el Consejo Deliberante, ellos lograron 3 concejales, 1 concejala y 2 concejales, y bueno, y ahí los hemos tenido que aguantar todo este tiempo. Claro. Ahora,
el acto no salió como Milei lo había pensado, más bien fue un enorme papelón. Mira, el lugar que habían elegido, como mucho, entraban 4.000 personas apretadas. Y la verdad que se veía ahí la canchita esa medio vacía. Se veía bastante vacía, te diré. Más allá del escenario, estaba todo vacío. Bueno, no sé cuánta gente fue, pero no muy fue poca. Mucha gente. No, fue muy poca y casi toda paga, los que llegaron en el micro del Nene Vera. Claro, además eso, digo, ya sabemos que el Nene Vera es un personaje acá. Contame, Bueno, ¿lo conocen ahí en Moreno? ¿Es un tipo conocido? Pero por favor, sí, porque además es conocido porque se han mandado unas cuantas trapisondas en el consejo escolar. Ajá. Con contrataciones raras del tema de alimentos y encima pollos podridos a las escuelas, por ejemplo. Sí, no, es un personaje... Y la hija es candidata de Milei, ¿no? Claro, la hija fue la candidata a intendenta en la pasada campaña, Andrea Vera, que además se vendía como médica. ¿Y no era? Y hacía campaña en el territorio, en los distintos territorios, con cosas de salud, vacunando, etcétera. Y resulta que nosotros desde el Consejo Deliberante, entonces yo era la presidenta del Consejo, preguntamos a la Universidad Austral, que era donde decía que estudiaba, si realmente se había recibido, y no se había recibido. ¡Qué bárbaro! Dios los cría y ellos se juntan, ¿eh? No, es un espanto. Entonces se vendía como médica y no era médica. Y ahora... Es candidata de nuevo. Ahora es candidata de nuevo, la no médica. Exacto. Y además, ¿con qué armaron ellos? Porque ¿cómo armaron la Libertad Avanza en Moreno? Con todos los dejados... Con resaca como esta. Con todos los dejados de la mano de Dios de distintos lugares. Por ejemplo, la concejala que entró, que se llama Ingrid Fresa, es la compañera del que era presidente del Consejo Deliberante, Marcelo García, de Festa, y que lo hicieron renunciar durante el periodo de Festa porque estuvo acusado de abuso y de violencia de género. Claro. Y el tipo renunció como presidente del Consejo Deliberante, pero siguió siendo concejal. Araceli, sí. Buenas noches, te saluda Jorge Elban, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Jorge? Bien, che, te quiero hacer una consulta. Yo sé que vos tenés mucha territorio, en Moreno los compañeros y compañeras militan con la realidad y no por Twitter, ¿no? ¿Qué percibís en las últimas semanas en el territorio respecto a los escándalos obvios de corrupción de estos personajes patéticos de la Libertad Avanza? ¿Hay cambios? ¿Hay una sensación, sobre todo en el porcentaje X que habrá votado a estos personeros en las últimas elecciones, ¿no? Me refiero en el 23, en la primera vuelta y en la segunda vuelta. ¿Sentís que hay frustración, que hay una renuncia a darle la confianza a esta gente, etcétera? ¿Cómo lo ves eso? Mirá, hay mucho enojo. La gente está enojada porque la está pasando mal. En la elección pasada ellos juntaron el 24% y nosotros ganamos por más del 57%. De todas maneras, insisto, ese 24% nos sorprendió. Me imagino. Porque de la nada surgió eso. Pero yo creo que la gente está muy enojada. Creo que además por algo ellos no pueden hacer campaña acá. No los ves en los barrios. Eso no significa que la gente vaya a ir a votar, porque otra cuestión que a mí me preocupa mucho es que nos han cambiado los lugares de votación. Sí, eso fue increíble. Por ejemplo, en mi pueblo, que es Francisco Álvarez, mi localidad, a mí no es que me mandaron a unas cuadras, me mandaron kilómetros. Claro.
Entonces hay mucha gente, por ejemplo Francisco Álvarez, que para ir a votar donde les toca tienen que tomar 2 colectivos. Si la gente no tiene ganas de ir a votar, te imaginarás que no sé si se van a tomar 2 colectivos. Y no se comprende. Habían dicho que iban a rectificar eso en la justicia electoral, pero no se rectificó nada finalmente. La verdad que es un desquicio que hayan cambiado los lugares de votación. Creo que se modificó en La Matanza. Sí, en La Matanza se modificó, pero en el resto de la provincia no, y no era un buen momento para cambiar los lugares de Pero votación. claro que no, y además, ¿cuál es el argumento? No hay ninguno de que había, que sí, de que los había que dieron escuelas no que, sirven. a ver, de que había escuelas que no estaban en condiciones, decían, ¿no? Perdón, en Moreno lo único que hicimos fue arreglar escuelas. Claro, claro. Digo, en 2 años no se pueden haber deteriorado tantas escuelas si las vivimos arreglando. Además con la historia que tiene Moreno con el tema de las escuelas. Claro. Con Sandra y Rubén y todo lo demás. Claro. Entonces la verdad que no se entiende. A mí eso me preocupa mucho. Ajá. Porque significa un esfuerzo para la gente, ¿no? Sí, complicársela más. No obstante, Exacto. ¿tenés una cartita de optimismo? Sí. Bueno, a ver, acá en Moreno, sin ninguna duda, sí, claro que sí. Porque además, insisto, la gestión de Mariel es muy buena y además es de mucho contacto con los vecinos y las vecinas. Acá, en la elección pasada, nos han votado gente que es abiertamente gorila y decían, cortamos boleta. Qué en bueno. Moreno la votamos a Mariel, porque realmente la quieren, porque realmente ha sido una buena gestión, es una buena gestión, y porque todo el tiempo está en contacto con los vecinos. Si la gente se siente escuchada, se siente acompañada, hemos tratado de paliar como podemos todo el tema, sobre todo del hambre, ¿no? Sí, sí, bueno, eso todos los dirigentes con responsabilidad están haciendo todo lo posible en un contexto completamente adverso donde ninguno puede satisfacer las necesidades porque son infinitas las necesidades que han aparecido. Araceli, te agradecemos mucho y a cortar clavos hasta el domingo. No, sí, ponerle buena onda y tratar de acompañar y la gente va a responder, yo estoy convencido de eso. Yo también. La gente va a responder porque es mucho sufrimiento, Sandra, ¿hasta cuándo? Sí, es mucho y nos prometen más. Encima no prometen menos, prometen más sufrimiento. Por eso, ahora es sufrimiento más coima. Sufrimiento más sufrimiento choreo. más Entonces, el 3. Sufrimiento más el 3. Es muy fuerte. Gracias, Araceli. Gracias a vos. Te mando un beso enorme y esperemos hablar la semana que viene con buenas noticias. Dale, un abrazo, Sandra, abrazo, Jorge. Un abrazo Chao. grande, un abrazo grande. Tanda nosotros. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530.